La innovación en la terapia farmacológica y la comprensión en el manejo de los lípidos y el riesgo cardiovascular también viene avanzando de forma acelerada. Y en este episodio vamos a hablar de cuáles son las novedades en el área de lípidos. Y hay estudios recientemente publicados sobre un grupo de moléculas los PCSK9. Y te voy a pedir, Ezequiel, que primero nos cuentes qué son estos fármacos. Esta proteína, PCSK9, se pega al receptor de colesterol LDL y cuando se internaliza en el hepatocito el receptor PCSK9 con esta proteína pegada, el receptor se destruye. Entonces, la terapia farmacológica va destinada a inhibir la proteína PCSK9 o a inhibir la producción de la proteína PCSK9 mediante anticuerpos monoclonales o bien silenciadores de ARN o bien con pequeñas proteínas, con pequeñas partículas que inhiben entonces la PCSK9, inhiben que se pegue al receptor LDL y esto hace que la cantidad de receptores LDL aumente muchísimo y como consecuencia que el colesterol LDL baje mucho en sangre. O sea, aumenta la exposición de los receptores LDL en el hepatocito, en el hígado, que va recogiendo el LDL del torrente sanguíneo. Exactamente. La verdad que es muy interesante. ¿Y qué demostró en fases clínicas este grupo de fármacos? Bueno, teníamos bastante evidencia de que tanto los dos fármacos están disponibles, el evolocumab y el avilocumab, en estudios Fourier y Odyssey, en pacientes en prevención secundaria, pacientes bien tratados, todos tratados con estatinas de alta intensidad, con colesteroles LDL bajos, que brindándole inhibidores PCSK9 a estos pacientes reducía alrededor del 21% los eventos cardiovasculares. Y esto fue, digamos, espectacular y eso hizo que los límites de colesterol LDL para nuestros pacientes en prevención secundaria se hayan bajado, se hayan corrido. ¿Por qué? Porque veíamos que con niveles de LDL de 20, bien bajitos, seguía habiendo beneficios en la reducción de los eventos cardiovasculares. Es decir, que en prevención secundaria no quedan dudas que cuanto más bajo el colesterol, mucho mejor, y que el grupo de fármacos realmente son muy efectivos para lograr ese tipo de objetivos. ¿Pero qué pasa en prevención primaria? ¿Qué novedades nos podés contar y qué estudio se publicó recientemente acerca de este tema de la prevención primaria de eventos? Yo creo que hay dos novedades muy importantes. Un estudio de pacientes, uno podría decir en prevención primaria, digamos, eso es una de las cosas que podemos discutir, pero de pacientes sin eventos cardiovasculares, ¿sí? Que no hayan tenido ni un infarto, ni un stroke previo, ¿sí? Que sean pacientes de alto riesgo, pero sin eventos cardiovasculares, en tratamiento con hipolipemiantes en su máxima estable y en su máxima intensidad, o por lo menos lo que el médico clínico consideraba que era máxima intensidad, agregarle, en este caso lo que se vio es evolocumab, reducía eventos cardiovasculares. Entonces, en el estudio Vesalius, presentado el año pasado, randomizaron 13.000 pacientes a evolocumab contra placebo. ¿Sí? ¿En qué grupo de pacientes? Pacientes sin eventos cardiovasculares previos. Esta es la novedad. Los investigadores randomizaron un grupo de pacientes de alto riesgo que incluía pacientes con aterosclerosis, pero como decía recién, sin eventos cardiovasculares. Pero sí tenían que tener aterosclerosis coronaria, por score de calcio, o en cerebro vascular, o bien en arterias de miembros inferiores, enfermedad vascular periférica, sin eventos cardiovasculares, o bien que sean pacientes con diabetes de alto riesgo. Lo randomizaron a evolocumab contra placebo y que vieron que reduciendo nuevamente el colesterol LDL alrededor de un 52, 53, 55%, alrededor de eso, con evolocumab, los eventos cardiovasculares nuevamente. Sí, otro de los criterios era, perdón, que me olvidé, era que tenían que tener un colesterol LDL más de 90. Es decir, que eran pacientes tratados con las terapias habituales, pero que no alcanzaban los objetivos óptimos. Sí, tenían que tener terapia hipolipemiante estable en las últimas 2 semanas. ¿Y qué tipo de eventos redujo? ¿Cómo era ese endpoint que evaluaron? Y como siempre, el MACE clásico de 3 puntos o de 4 puntos. De 3 puntos, que incluía muerte cardiovascular, ACV
no fatal o infarto no fatal, o el de 4 puntos que incluía revascularización. Y con esto se vio que en la rama de evolocumab reducía 35% los eventos combinados. Bien, muy interesante. Y más recientemente se publicó el Vesalius en el grupo de personas con diabetes. Eso a mí realmente me interesa particularmente. ¿Qué nos puedes contar? Con diabetes, nuevamente la novedad de alto riesgo, pero sin eventos cardiovasculares previos, con terapia hipolipemiante estable en las últimas semanas, con un LDL promedio que tenía que tener más de 90, pero que el LDL promedio era alrededor de 130, nuevamente, para mi gusto, realmente es un poco elevado, pero lo novedoso es que en pacientes que los médicos clínicos consideraban que estaban en terapia hipolipemiante máxima, agregar a estos pacientes evolocumab nuevamente reducía, pero fuertemente, la cantidad de eventos cardiovasculares. No solamente del MACE de 3 puntos, de alrededor de un 31%, sino el MACE de 4 puntos también. Y después cuando vamos bajando, si bien ya pierde por jerarquía, son hallazgos exploratorios, también se ve reducción de la muerte cardiovascular y reducción de la muerte total, reduciendo el colesterol LDL alrededor de un 50%. En el estudio, el promedio de colesterol al que alcanzaban en la rama tratamiento era entre 40 y 50 de colesterol LDL, ¿no es cierto? Claro, porque se pudo reducir, agregado el tratamiento con estatinas, siempre estamos hablando, se pudo reducir el colesterol LDL alrededor de un 51%. Es decir, que de alguna manera esto nos estaría hablando que aún en pacientes con diabetes en prevención primaria sería conveniente alcanzar objetivos de colesterol más ambiciosos, más estrictos, lo que habitualmente utilizamos para las personas con diabetes en prevención secundaria. ¿Podríamos extenderlo a prevención primaria? Claro, y acá discutimos qué es prevención primaria y qué es prevención secundaria, ¿no? Porque, digamos, bueno, ok, si tenés un score de calcio elevado, tenés aterosclerosis o tenés enfermedad vascular periférica, ¿podemos hablar de prevención primaria? Uno diría que sí, porque, bueno, el paciente no tuvo un evento cardiovascular, porque la prevención secundaria lo define el evento clínico, ¿no? Pero ese paciente tiene mucha aterosclerosis, tiene enfermedad vascular periférica, tiene placa en las carótidas, tiene una carga de ateroma muy importante, uno no podría de repente ya hablar tanto de prevención primaria. Y es por eso que en el título del trabajo originalmente habían puesto en prevención primaria, tuvieron que sacar. Bien, bien, y esto me da el pie para preguntarte, en la práctica clínica, si estuviéramos en el consultorio, ¿a qué paciente con diabetes tipo 2 en prevención, o sea, sin eventos, o a cuál sería conveniente si pudiéramos agregarle evolocumab, según lo que dice este estudio? ¿Cuál era el perfil del paciente del estudio Vesalius? Bueno, el estudio Vesalius randomizó pacientes que decía diabetes de alto riesgo. A ver, contame eso. Decía que diabetes de alto riesgo para ellos era tratamiento con insulina. Eso era uno de los criterios. El segundo criterio era el tiempo de duración. Más de 10 años de diabetes, ya estamos hablando de mayor riesgo cardiovascular. Esto creo que hoy en día no hay ningún tipo de duda. Y el tercer punto era enfermedad microvascular, que bien, también es un gran potenciador del riesgo cardiovascular la presencia de una o más complicaciones microvasculares, y esto ya lo venimos viendo incluso en los scores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes con diabetes todos tienen riesgo, pero no todos tienen el mismo exactamente el mismo riesgo. Yo creo que este tipo de terapias debe ser reservada para pacientes con eventos cardiovasculares o bien pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Y ya viniéndonos un poquito más al mundo real, a la práctica clínica, sabemos que estos fármacos son muy efectivos, pero no hay tantos pacientes que acceden al tratamiento. ¿Vos qué pensás? ¿Que esto tiene que ver con una cuestión del costo, que sabemos que son de alto costo, el acceso? ¿Tiene que ver con que tenemos una inercia médica, con que nos faltan conocimientos y herramientas para implementar estos tratamientos? ¿O que no estamos identificando adecuadamente los pacientes con el riesgo o con el nivel de riesgo en el cual se beneficiarían con estas terapias? Sí, las barreras son múltiples y multifactoriales, también no hay una sola barrera, ¿no? Por un lado es la subestimación del riesgo, que bueno, el paciente nunca tuvo un evento cardiovascular y tiene un poco de aterosclerosis y tiene diabetes y su colesterol LDL es de 96, entonces bueno, ya tiene una estatina puesta el paciente y bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Eso es subestimar el riesgo y después obviamente
todas las barreras de lo que es el acceso por las coberturas médicas, las obras sociales, que hoy en día no están accediendo a ello, acceden después de múltiples trámites, recursos de amparo, etcétera, o bien el costo para el paciente, ¿no? Pero otras novedades que les quiero comentar, que ya se vienen, son inhibidores PCSK9 orales. Wow, qué interesante. Y ahí estamos hablando de no anticuerpos monoclonales, sino de moléculas macrocíclicas, así que posiblemente tengan menor costo. Bien. Bueno, eso es interesante, ¿no? Y como siempre pasa con las terapias innovadoras, que el problema del costo y el acceso es una barrera inicial fuerte, pero también está combinada con la falta de conocimiento, con la inercia que a veces nos ocupa y la falta de identificación de los pacientes seleccionados que realmente se beneficiarían. Bueno, un panorama muy interesante. Gracias, Ezequiel, por lo que nos comentaste en este episodio y nos vemos pronto.